management to improve software product quality. The researchers are Wilson Cárdenas, Katy Guevara, Mauricio Rea, Antonio Quiña, and Pablo Landeta Lopez as a speaker. The background: software engineering is a branch of computer science that studies the software's life cycle, from the requirements gathering to the maintenance phase. It aims to build quality software that meets the user requirements, budgets, and times established for its development. The life cycle comprises several phases containing several activities, which usually require a series of support tools to complete this task in the best way and quality. The software testing process is essential because it enables developers to deliver high-quality standards and minimize risks. The objective of the Edu, Pablo Landeta acaba de ingresar, no sé si le confirmamos. Pablo, ¿se encuentra presente en la sesión? Sí, buenos días con todos. Sí, buenos días. Por favor, si nos puede ayudar con su presentación para quitarle el video. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Sí, perfecto, estimado Pablo, muchas gracias. Listo, muy buenos días con todos, estimados asistentes de este importante congreso. Mi nombre es Pablo Landeta López, soy docente de la carrera de Tecnologías de la Información, modalidad en línea de la Universidad Técnica del Norte. En esta ocasión, pues, voy a presentar el artículo llamado Software Test Management to Improve Software Product Quality. Bien, entonces, el background de esto, pues, la ingeniería de software, como sabemos, pues es una rama de las ciencias de la computación que estudia todo el ciclo de vida de software, desde la toma de requerimientos hasta un nuevo software para la fase de mantenimiento. Se requiere una serie de fases que forman un ciclo de vida de desarrollo de software, donde cada fase se compone de varias actividades.
Existen varios modelos del ciclo de vida de software, cada uno con sus características, ventajas y desventajas. Estos modelos concuerdan en las fases principales del desarrollo de software, como son pues el análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento, ¿cierto? Entonces, existen algunos problemas en cuanto pues al tema de las validaciones, ya que, por ejemplo, el deterioro de la calidad del software afecta negativamente al proceso de producción de software, provocando que la fase de mantenimiento pues, se vuelva muy compleja, ¿sí? Por esta razón, pues, nosotros hemos planteado la pregunta de investigación, la implementación de un marco de trabajo para la gestión de las pruebas de software basado en estándares internacionales al proceso de gestión de desarrollo de una empresa financiera en las fases de prueba y mantenimiento de software ayuda a reducir el número de errores y fallas de software. Entonces, para responder esta pregunta, se ha propuesto la elaboración e implementación de un marco de trabajo para la gestión de pruebas de software en una de las cooperativas de ahorro y crédito del país, basado pues en metodologías estándares que permite evaluar al software de una manera formal. Bien, entonces el diseño de la investigación se lo ha enfocado con Design Science Research, en donde pues se plantea primero el diagnóstico del problema, luego pues establece los fundamentos teóricos, se diseña los artefactos de software y por último pues se evalúa el modelo en este caso. En cuanto a los fundamentos teóricos, podemos mencionar en este caso pues las pruebas de software, sí, que necesariamente pues para el análisis de software o sus componentes se requiere detectar distintas diferencias entre los requerimientos y la funcionalidad existente o detectar fallas del mismo. En cuanto al modelo B, es uno de los modelos que existen en el desarrollo de software, en donde pues existen las secuencias de las distintas fases, ¿sí? Unas fases corresponden al desarrollo del proyecto y las otras fases corresponden al desarrollo de las pruebas. En cuanto a las pruebas unitarias, consiste en la verificación de la unidad más pequeña del diseño de software, que sería pues un componente o un modelo de software específico. Las pruebas de integración, por otro lado, tienen la finalidad de detectar defectos que no se han encontrado durante las pruebas unitarias. Las pruebas del sistema demuestran que los componentes son compatibles, que interactúan correctamente y que transfieren los datos correctos en el momento adecuado a través de sus interfaces. Las pruebas de aceptación están enfocadas a probar los requisitos de usuario, es decir, a demostrar que se cumplen los criterios de aceptación o el contrato. Las técnicas de prueba pues verifican que un programa está siendo lo más sistemáticas posibles. Y por último pues podemos mencionar que el estándar IEEE 29119 es un conjunto de estándares acordados internacionalmente para las pruebas de software que se pueden utilizar dentro de cualquier ciclo de vida o organización de desarrollo de software. A continuación pues tenemos la propuesta metodológica, ¿sí? En la propuesta metodológica tenemos la elaboración de un plan para la gestión de pruebas de software. Tenemos establecer la estructura del equipo para las pruebas de software, definir el proceso de ejecución de las pruebas y establecer la documentación y entregables del proceso de las pruebas. En el caso de los roles, tendríamos el administrador, bueno, esto lo vamos a ver luego, pero tenemos el administrador de desarrollo, ¿sí? Quien evalúa y mantiene la metodología, el líder de pruebas, quien planifica y controla las pruebas, ingeniero de pruebas, quien construye y ejecute las pruebas, y finalmente el especialista, quien apoya al equipo de pruebas. En cuanto a la documentación del test, pues de igual manera existe una serie de fases. En este caso tenemos el plan de las pruebas, el diseño de la especificación de pruebas, los casos de prueba, el procedimiento ya en sí de las pruebas, y el reporte de fallas y finalmente pues los resultados que se tienen. En cuanto, bueno, esto ya hemos visto esta parte en cuanto a la parte teórica, ¿sí? Hacemos lo siguiente. El proceso de testing sería primero pues empezando por la planificación, ¿cierto? Luego llegaríamos al diseño, ¿sí? La construcción,
la ejecución, el monitoreo y finalmente pues la finalización del proceso, ¿sí? Como se ha mencionado, pues tenemos el plan, ¿cierto? El plan de pruebas, ¿sí? Que consiste, pues, es un documento formal, ¿no es cierto?, en donde se planifica todas estas pruebas y lo elabora el líder de las pruebas. La especificación del diseño es de igual manera elaborado por el líder de pruebas y se enumeran todas las características del software que se van a contemplar. Los casos de prueba detallan cada uno de los casos que se van a ejecutar por cada una de las características de software. Y los procedimientos de pruebas especifican el orden en que deben ejecutarse esos casos de prueba. El reporte de los defectos es un registro de los casos de prueba ejecutados, cuyo resultado pues no coincide con el resultado esperado, ¿no? Por lo tanto, la prueba no es satisfactoria, se le podría considerar de esa forma. Y finalmente en los resultados ya sería un documento ya más gerencial, en el cual se resume todos los resultados y la ejecución de los mismos para determinar si se encuentra el software apto para avanzar a producción, o caso contrario, pues existen algunas cosas que corregir para las pruebas, ¿no? ¿Sí? En cuanto a los resultados, se realizaron una serie de métricas y en 3 ciclos. Como podemos ver, pues la parte más importante aquí sería el test coverage, ¿cierto? Que sería la cobertura de las pruebas, en donde pues en el primer ciclo se tiene un 77%, a continuación el segundo ciclo ya se avanza un 99%, y finalmente en el ciclo 3 ya se demuestra que ya se ha cubierto totalmente el 100% en el caso de la madurez de las pruebas, ¿no? La densidad de los defectos, de igual manera, pues nos demuestra que en el primer ciclo obviamente se tenía una serie de errores en las pruebas realizadas, y en el segundo ciclo esto pues disminuye casi totalmente, en un 5%, y finalmente se tiene un 0% en el tercer ciclo, lo cual pues demostraría la efectividad del marco de pruebas desarrollado en la cooperativa que se ha mencionado. Acá podemos ver pues que se han realizado en este caso, 6 proyectos, y con los cuales se han realizado las pruebas correspondientes. En los primeros 3 proyectos se desarrollaron sin el marco de pruebas, sin la implementación del marco. Y los terceros 3 proyectos se realizaron con el marco ya implementado. Entonces nosotros podemos notar que en los primeros 3 proyectos se encontraron muchas más funcionalidades, y de igual manera pues totales de errores son bastantes, ¿no? A diferencia de los 3 siguientes proyectos en los cuales se verifica que prácticamente los errores han disminuido muchísimo, ¿no? Pues de igual manera se hicieron unas encuestas de satisfacción a los distintos usuarios para verificar pues que se ha cumplido con el objetivo, que era reducir obviamente pues los muchos errores que existen en el desarrollo de software, y por supuesto que los distintos usuarios se encuentren pues satisfechos con este proceso, ¿sí? Como conclusiones, pues nosotros podemos mencionar que se ha utilizado, ¿no es cierto? Hemos basado este estudio en el TSR, que sería el diseño de la metodología de este estudio, en cual pues hemos nosotros preguntado, ¿cierto?, si este marco de pruebas para el desarrollo de procesos, ¿cierto?, de desarrollo, pues aumenta la calidad de los productos de software. Entonces, para responder esas preguntas, como hemos dicho, pues hemos desarrollado este marco de pruebas basado en los procesos de los estándares ISO y EEE, ¿sí?, que se están contemplados en cada uno de los estudios, ¿sí? Se ha validado los instrumentos usando 3 artefactos para medir la influencia de los marcos propuestos en el proceso de desarrollo, ¿sí? La validación principal muestra pues que existen errores, en este caso, del 95%, y se han disminuido, han llegado al 0%. De igual manera, pues la reducción de las fallas del 12% disminuyó totalmente, ¿sí? Por lo tanto, pues concluimos que la implementación de los marcos de prueba, en este caso, pues ayudan a mejorar la calidad de los productos de software desarrollados, ¿sí? Entonces, como trabajo futuro, nosotros proponemos que se estudie el impacto del uso de estas propuestas en distintos equipos de desarrollo, ¿sí?, con diferentes niveles de experiencia,
para verificar si pues estos impactos son significativos y de igual manera pues de acuerdo a lo que se ha establecido, ¿sí? Eso sería pues en cuanto al estudio que se ha realizado. De mi parte, muchas gracias. Si tienen alguna inquietud podrían hacerlo, caso contrario pueden escribirme al correo electrónico para cualquier inquietud, ¿sí? Se les agradece mucho por su atención. Muchas gracias, Pablo, por tu exposición. A continuación, vamos con la conferencia que defiende el trabajo Design of a Blockchain Architecture and Use of Smart Contracts to Improve Process in Notary Office by the authors Robert Ulloa and Pablo Gallegos. Les recuerdo que pueden hacer la exposición en inglés o español, pero preferimos que sea en español. ¿Se encuentra Robert Ulloa o Pablo Gallegos? ¿Cómo les va? Buen día. Mi nombre es Robert Ulloa. Ya les comparto la pantallita para iniciar con la sustentación. Muchas gracias, Robert. Gracias a ustedes. Ya, tal vez me confirma si puede ver la pantalla. Sí, Robert, perfecto, está muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, primeramente un saludo para todos los presentes. Como ya les dije al inicio, mi nombre es Robert Ulloa, estudiante de la Universidad de Cuenca, en el área de maestría en gestión estratégica de tecnologías de la información. El tema que les voy a presentar a continuación o se llama diseño de una arquitectura de cadena de bloques y el uso de contratos inteligentes para la mejora de procesos en las notarías. Los contenidos en los que está estructurado el trabajo del artículo se basan de la siguiente manera: la introducción, el marco teórico, trabajos relacionados, arquitectura propuesta, experimento de simulación, la discusión, conclusiones y trabajo futuro. Sobre la introducción. Blockchain básicamente consiste en una estructura de datos en el cual la información se almacena en varios nodos distribuidos que se encuentran interconectados entre sí. Algo que resulta beneficioso de esta tecnología es que no se necesita de terceras entidades o terceras personas para el manejo de datos, para el manejo, perdón, de toda la información o para poder ofrecer confiabilidad en esto. También esta tecnología está compuesta de varias características, entre las que se encuentran la administración, la persistencia, la identificación, la auditabilidad, la participación y la transparencia. Todas estas características de seguridad nos permiten que el uso de esta tecnología se los pueda realizar o aplicar en diferentes procesos que se pueden llevar a cabo tanto en el sector público como en el sector privado, mejorando la seguridad de la información, además de mantener la integridad y de esta generando un modelo que sea eficiente y confiable para la sociedad. En cambio, un contrato inteligente es un código desarrollado en un lenguaje de programación en el cual se encuentran registrados todas las instrucciones que se deben ejecutar para poder cerrar dicho contrato. Una ventaja que se tiene de este tipo de contratos es también que no se necesita que intervenga personas o humanos, entre comillas, para que se pueda llegar a cumplir con este contrato a su totalidad, sino que al contrario, este tipo de contratos son automáticos, ya que va compuesto un conjunto de líneas de código de software en el cual se debe ir comparando o validando que se cumplan distintas condiciones para culminar con la ejecución. Con toda esta información, se vuelve necesario saber que un notario forma parte de los procesos de gobierno. Este proceso es importante debido a que ellos dan legalidad a todas las transacciones que se llevan a cabo y que deben ser registradas en las entidades públicas. Es por eso que llevamos a cabo, junto a Pablo Gallegos, mi tutor, la investigación para poder actualizar este sistema notarial en el país, utilizando blockchain y los contratos inteligentes en conjunto para poder controlar el proceso o todos los procesos que se llevan a cabo en las notarías
eliminando la necesidad de la intervención de varias entidades de gobierno con las cuales se necesita conectarse desde las notarías al momento de hacer las diferentes transacciones. Algunas de estas entidades a las que se necesitan acceder de acuerdo a investigaciones que se realizaron son el Servicio de Rentas Internas, el Registro de la Propiedad, los municipios, DINARDAP, entre otras entidades. Al eliminar del proceso a todas estas entidades, solo se necesitaría o la idea es que solo se necesite de la intervención del Consejo de la Judicatura, que es el ente que encabeza al sector notarial, y utilizar también las diferentes entidades de certificación autorizadas en el país para que éstas interactúen o que sean las encargadas de aprobar o no los nuevos bloques que se generen en las transacciones. Dentro del marco teórico, se especifican básicamente dos conceptos, lo que es blockchain y los contratos inteligentes. En el caso del blockchain, como les decía anteriormente, se creó ya, esta tecnología se crea en base a la crisis financiera que ocurre en el 2008 y surge como una solución a la pérdida de confianza sobre las entidades financieras debido a que la tecnología se vuelve parte fundamental en este tipo de sistemas. Blockchain se encuentra conformado por los siguientes componentes: los bloques, los nodos mineros, los mineros y los nodos. En el caso de los bloques, el bloque es un registro de una transacción, el cual se encuentra compuesto por la información más relevante de dicha transacción, valga la redundancia, la cual posteriormente se le agregará al libro mayor para poder formar toda la cadena con todo el historial de las transacciones sobre las diferentes propiedades, como sería en el caso de las notarías. En el caso de los mineros, son equipos que verifican que todas las transacciones se lleven a cabo y están encargadas de autorizar la adición de los nuevos bloques a las transacciones, mientras que los nodos son computadores conectados a la red de blockchain que utilizan un software para almacenar y distribuir la copia de esta cadena de bloques hacia toda la red que interviene en con esta tecnología. Existen tres tipos de blockchain: las públicas, privadas y las híbridas. La diferencia principal entre estas es la manera en la que se las puede acceder. En el caso de las redes públicas, el acceso es para todos los usuarios y no existe ningún tipo de restricción. En cambio, en las redes privadas se necesita la autorización de un administrador, mientras que en las federadas o en las híbridas es una combinación de los dos. Se tiene acceso, pero se tiene algún tipo de control por parte del administrador de esta red. Dentro de los trabajos relacionados tenemos los siguientes. Según Schunchi Andrés, que realiza un estudio sobre blockchain, indica que puede ser utilizada esta tecnología en diversas aplicaciones que no se van a limitar solamente a las criptomonedas. Uno de esos procesos a los que se relaciona o se hace el estudio en este caso es con en el uso de las tecnologías que se aplican dentro de la generación de energía eléctrica. Y también se detalla que se puede utilizar en otros ámbitos, inclusive en el ámbito notarial, que es el caso de nuestro estudio en esta ocasión. Asimismo, de acuerdo a Moreno Ballesteros Ana María, se propone un proyecto de investigación y desarrollo de servicios para mejorar los procesos académicos y administrativos en las universidades, usando tecnologías descentralizadas del libro contable para mejorar la administración de los recursos en las instituciones de educación superior. Y en otros casos, como es el de Terovic Jorge, se propone el uso de blockchain para organizar la seguridad y otras características de en los diferentes dispositivos del Internet de las Cosas, debido a que actualmente este tipo de equipos de Internet of Things no cuentan con demasiadas seguridades o no son muy avanzados en tecnología, y con el uso de blockchain se podría reducir o anular prácticamente el intento de ataques maliciosos hacia este tipo de redes. Y finalmente, en el caso de Patricia García Mateo, indica que la sociedad exige una mayor transparencia y participación en las actividades públicas, por lo que blockchain entra en el debate sobre su uso tanto en el sector público como privado para explotar las características de las diversas plataformas. En este caso, iniciando ya con el tema de la arquitectura propuesta, sí, para tener un mejor entendimiento acerca de la arquitectura, se va a dividir la misma en diferentes capas. Estas son las capas de aplicación, la capa de ejecución, la capa de propagación y la de consenso. En el caso de la capa de la aplicación, en esta capa es a la que accede tanto el comprador como el vendedor. En el caso de las notarías,
para iniciar un proceso de negociación. Aquí se puede ingresar y ver toda la información relacionada con la propiedad a transaccionar, sea una casa, un vehículo, un terreno, cualquier propiedad, todas las características se las va a poder observar en esta capa. Luego, en la capa de ejecución, cuando se genera el contrato inteligente, una vez que se llega a un acuerdo entre las partes, se va a generar el contrato inteligente, el cual va a estar compuesto de diferentes instrucciones que se deberán ejecutar antes de generar el nuevo bloque. La ejecución automática la puede iniciar cualquiera de los nodos de la red. A continuación, en la capa de propagación, en la cual, luego de la culminación de la ejecución del contrato, se genera el nuevo bloque. Siempre y cuando se complete o al 100% la ejecución de los diferentes comandos del contrato, se generará el nuevo bloque con la nueva información del nuevo propietario de la propiedad. En este caso, el bloque se prevé que esté compuesto por el nuevo hash que se genera para el nuevo dueño, el hash anterior para relacionarse con la cadena de bloques y la información detallada en la transacción con información personal de las personas, con el detalle o las características de la propiedad, etc. Y finalmente la capa de consenso. En esta capa todos los nodos van a recibir el nuevo bloque generado y tendrán que llegar al acuerdo para decidir si es que el bloque es válido o no. En este caso, como les decía en la introducción, se ha detallado o se ha visto que sea necesario que se integren a este proceso las entidades de certificación que están autorizadas en el país, como son el Banco Central, Registro Civil, Consejo de la Judicatura y otras privadas como son el ANFAC, que es una autoridad de certificación en el Ecuador, Guanataca y Security Data. Todas estas entidades van a funcionar como nodos que aprobarán o no el uso de la integración del nuevo bloque hacia la cadena. El contrato inteligente, como ya les decía anteriormente, en este se especifican las acciones y las cláusulas que se deberán ejecutar para completar la transacción. La información cargada en este contrato dependerá del bien que se vaya a negociar. La arquitectura. En el proceso de la arquitectura, como podemos observar en la siguiente imagen, se inicia con el registro de la nueva transacción. Una vez que esta transacción se encuentra registrada o ingresada, se procede a generar el contrato inteligente. Posterior a esto, se ejecuta dicho contrato y el bloque generado tras la finalización del contrato se distribuirá a toda la red. Una vez que todos los nodos, en este caso las entidades de certificación del país, validen el nuevo bloque, se procede a registrar el nuevo bloque en el libro mayor, lo que quiere decir que la transacción se culminó y fue completada de manera exitosa, por lo que se procede a utilizar la información de las propiedades, a actualizar, toda la información de esta transacción, tanto en el servicio de rentas internas, en el caso de los vehículos, y en el registro de la propiedad, en el caso de casas o terrenos, bienes inmuebles. Entonces, creo que de eso también se trata, ¿sí? Porque para nosotros sí es una situación. Perdón, sobre la arquitectura, continuando un poquito sobre la arquitectura, en esta imagen... Tranquilidad, saber que, como usted dice... Perdón. Así. Perdón, no le escucho, se entrecorta. Sí, siga, por estimado. favor, abrieron un audio, pero ya está cerrado. Gracias. Ya, perdón. Bueno, a continuación en la imagen que presentamos ahora... Aprovechando, tiene 3 minutos, compañero. Gracias. Ya, sí, ya les cámara mejor. Gracias. Ya. Perdón. A continuación se puede observar la arquitectura final detallada en cada una de las capas. En la capa de aplicación se puede identificar tanto el comprador como el vendedor. En la de ejecución, una especie de contrato inteligente que se ha creado para el ejemplo. En la capa de propagación, el bloque que va a ser distribuido hacia finalmente la capa de consenso, en la cual se encuentran todas las entidades de certificación. Tras esta arquitectura, se generó un experimento de simulación en la que se utiliza el siguiente software, que es Node.js, y dos aplicativos que son Ganache y Truffle, que son aplicaciones desarrolladas para realizar experimentos de acuerdo a blockchain. De acuerdo al software, el Node.js se va a utilizar para
ejecutar cada uno de los contratos inteligentes, mientras que Ganache es quien va a simular la cadena de bloques como tal, y Truffle va a ser la encargada de compilar dichos contratos para su posterior ejecución. Tanto Ganache como Truffle son de la misma como que empresa, entonces interactúan entre las dos tecnologías. De acuerdo con el diagrama que podemos presentar al lado derecho, que podemos observar en el lado derecho, el diagrama y las imágenes que se observan en la generación parte desde la generación del nuevo bloque, el cual se observa en la imagen, donde se detalla el primer bloque, que es en este caso el bloque 0 o bloque génesis, que va a ser generado dentro de las entidades estatales del Servicio de Rentas Internas o del registro de la propiedad, dependiendo del tipo de bien, si es un vehículo, terreno o casa. Posterior a esto se realiza un proceso de venta en el cual se va a generar un contrato inteligente y el cual se detalla en la pantalla azul, no sé si lo pueden ver bien, pero dentro de esta se encuentra detallado cada una de las características que se generan tras la ejecución de la simulación. A continuación, cuando se genera este nuevo bloque, se sobreentiende, bueno, o se da a conocer toda esta información a las entidades de certificación, quienes son las que se encargarán posteriormente de aprobar el bloque y generar la transacción. En este caso, bueno, se hizo un experimento con 100 transacciones y, bueno, se presentó una pequeña captura de pantalla con el detalle de cada una de estas. Con la discusión de la simulación se detalla lo siguiente: al implementar blockchain y los contratos inteligentes en el proceso notarial, de acuerdo a la simulación que se genera, se puede identificar o se identificó que la información principal de un contrato de compra-venta se carga en el bloque y el contrato inteligente también generado. Toda esta información se debe o mejora la velocidad de procesamiento dentro de los equipos para culminar finalmente con la transacción. Que se la realizará en cuestión de minutos o horas, que en ocasiones actualmente se generan en incluso días, dependiendo del bien a transaccionar. Todo esto puede ayudarnos a solventar a los problemas que actualmente existen con las entidades notariales, debido a que en ocasiones incluso están expuestas a tener errores tipográficos en sus redacciones y que tocan en ocasiones volverlas a corregir para poder cerrar las transacciones. Y un poco sobre las conclusiones y el trabajo futuro, se pudo concluir lo siguiente. Perdón, un ratito, tengo un problema aquí. Ya está concluyendo porque ya tiene que entrar el otro expositor. Sí, deme un segundito, solo estoy con las conclusiones. Ya, perdón. Sí, finalmente sobre las conclusiones y trabajo futuro. Sí, en este contexto planteado en esta investigación, se ha constatado que existen barreras que la aplicación de blockchain se la puede utilizar como una tecnología disruptiva de la información para la transformación digital, en la cual se describen los siguientes temas que que se han descubierto. Existe una brecha digital dentro de la población, en el país, lo que amplía o dificulta un poco el uso de esta tecnología debido ya sea al analfabetismo digital, entre comillas, para el uso de los diferentes sistemas, y también sobre la resistencia de la gente o de la población para poder utilizar o adaptarse a estos cambios. Además, se han encontrado una falta de políticas estatales y la voluntad política en sí, debido a que existe una gran resistencia, como les decía, a los cambios tecnológicos a nivel gubernamental también. Sí es verdad, actualmente se ha logrado un poco medio que automatizar ciertos procesos, todavía falta mucho por recorrer en este camino para tratar de eliminar la necesidad de personas o el uso de personas en la totalidad de los diferentes procesos de gobierno. Finalmente, la arquitectura de blockchain y el uso de los contratos inteligentes permitirá dinamizar los procesos notariales actuales, agregándoles nuevas características de seguridad, eficiencia, disponibilidad y confidencialidad,
mejorando o la forma tradicional en la que se está llevando actualmente todos los procesos en las notarías. Y sobre los trabajos futuros, en una versión extendida del presente trabajo, se debería dar a conocer de manera más detallada qué tecnologías se van a utilizar para llegar ya a una implementación real de la arquitectura, así como también el crear políticas necesarias que faciliten el uso de no solo de blockchain, sino varias tecnologías que actualmente podrían ser beneficiosas para el país. Eso de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Bien, para los demás expositores, sí quisiera que tengan encendida la cámara en su exposición. Yo le agradezco mucho por su exposición, muy interesante. Bien, a continuación vamos a exponer el tema Relevant Factors in the Inventory Record Inaccuracy for Retail Companies, a Study in Food Retail Industry, cuyos autores son Jorge Andrés Espinosa Aguirre, Mario Peña, Diana Jadán y Juan Ibizaca. Pueden hacer su exposición en inglés o español, como ustedes prefieran, aunque preferimos por el momento en español por la audiencia. ¿Se encuentran los señores o uno de los expositores? Juan Ibizaca estaba. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Cuál es su nombre? Jorge Andrés. Jorge, sí. Ya, Jorge. Listo. Tiene que maximizar su pantalla. Muchas gracias. Por favor, por cuestión de tiempo, si ven que no les alcanza, orientémonos un poco a la metodología, por favor, y conclusiones, ¿no? Introducción podemos dejar un poquito para segundo plano, ¿no? O trabajos relacionados. Gracias, Jorge, por seguir las indicaciones. Por favor, usted está a cargo. De acuerdo. Buen día con todos los presentes. Mi nombre es Jorge Andrés Espinosa, egresado de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Cuenca. El trabajo a presentar es los factores relevantes en la inexactitud de registro de inventario para compañías minoristas. Un caso de estudio de una compañía minorista dedicada a la actividad en relación a comida. Ahora, bien, la presentación se va a dividir en introducción, en sí la metodología, los resultados y las conclusiones. Como introducción breve, tenemos que la industria de retail contribuye a la economía de cualquier país, así como el crecimiento del Producto Interno Bruto y formaliza las actividades comerciales, aportando mayor recolección tributaria por venta. Las compañías retail usualmente manejan un gran volumen de productos y de niveles de inventario, lo que tiende a producir estos errores en el inventario. Justamente estos errores suelen resultar en productos fantasma y en productos que se encuentran dentro del sistema, cualquier ERP que maneje la empresa, pero no pueden ser encontrados físicamente por los clientes. Bien. La inexactitud de registro de inventario mide justamente ese grado, esa brecha que existe entre el sistema, el registro del sistema. Perdón. Siga, por favor, estimado Jorge. Okay. Entre el registro del sistema y el inventario físico existente disponible de un producto en específico en las bodegas. Este indicador, el IRI, se magnifica como en errores positivos o negativos, asignando más o menos inventario del que realmente existe. Esto cambia valores en libros y puede influir en las decisiones comerciales que tomen los minoristas. Puede incluso tomar decisiones de reabastecimiento erróneas, causando más productos, tener más productos de los necesarios o simplemente no contar con el producto a tiempo. Bien, lo que este estudio pretende es identificar estos factores que causan el IRI en las compañías tipo retail y por medio de un modelo matemático ayudar a los retailers a minimizar esta brecha entre registros. La metodología a usar es la introducción al problema. Bueno, se hizo una revisión literaria tanto de trabajos
nacionales como internacionales, y de estos trabajos pudimos recopilar y definir las variables a utilizar en el modelo para recolectar así los datos, calcular el IRI, que es básicamente el indicador se calcula como la relación entre los productos registrados erróneamente sobre los productos totales. Se hizo un análisis estadístico donde antes de realizar el modelo se debería determinar si es que existe un caso en las bodegas en el estudio en particular, es decir, que los registros de inexactitud salgan fuera de lo normal, fuera de lo común, para poder tratarlo como caso aparte. Entonces se plantearon pruebas no paramétricas después de un análisis ANOVA. Se plantearon pruebas no paramétricas con pruebas de Kruskal-Wallis y posteriormente con pruebas de Mann-Whitney, y se determinó que no existen diferencias significativas como para tratar a un caso en especial, y se puede realizar el modelo matemático de manera general para todas las bodegas de la empresa en estudio. Ahora, en los modelos matemáticos se utilizó una regresión paso a paso, donde se emplearon las variables recolectadas con los datos asignados, y se relacionó las variables dependientes, que serían para el caso de estudio el IRI y la variable de diferencia entre registros, con las variables independientes que les voy a presentar en la siguiente diapositiva. Se obtuvo los resultados y se compararon los dos modelos planteados. Finalmente se llegó a las conclusiones. Ahora, las variables dependientes de este estudio, es decir, las variables sobre las cuales se va a construir un modelo, es por un lado IRI y por otro lado la diferencia entre registros. ¿Por qué lo hacemos así? Para justamente poder tener ese grado de comparación entre los resultados que nos otorguen estos dos modelos y ver si es que existe alguna variable en común entre estos dos modelos, para así poder dar una mejor retroalimentación al minorista. Como variables independientes tenemos los costos de compra, las devoluciones de clientes, las ventas, las devoluciones por parte del proveedor, la rotación de inventario, las auditorías físicas y la variedad de productos. Bien, como resultados tenemos el primer modelo, que es el modelo A, donde la variable dependiente es el IRI. Se obtuvo este modelo tras hacer pruebas de regresión paso a paso, y vemos que las variables que influyen más al IRI son las ventas, las devoluciones del proveedor y la rotación de inventario. Bien, ahora, como vemos, al hacer un estudio, el mismo estudio nos arroja que en 14.8% es posible predecir la variable IRI por medio de estas variables. Ahora, continuando con el siguiente modelo, perdón, la diferencia entre registros, se tiene que las variables que más influyen es las ventas totales, las devoluciones de los proveedores y las devoluciones de los clientes. En este estudio, sin embargo, es posible predecir el cambio en la variable de diferencia entre registros en un 43.7% a partir de estas variables. Muy bien. Ahora, como conclusiones, se ve que en los dos modelos planteados tenemos que las variables dependientes son tanto ventas, devoluciones de proveedor, rotación de inventario para el primer caso, y ventas, devoluciones de proveedor y devoluciones de los clientes para el segundo caso. Como ven, existen dos variables que se repiten en ambos modelos, por lo cual el minorista debería enfocar sus esfuerzos para la reducción de estos dos variables que están afectando y están elevando el nivel de inexactitud en los registros de los inventarios. En ambos casos, estos factores se presentan con unos coeficientes que de aumentar, al ser los segundos más influenciables en cada variable, se afectaría al registro de los inventarios, aumentando justamente este indicador, el IRI.
Este estudio se hace con el objetivo de que se puedan tomar decisiones rápidas y enfocadas, y no necesariamente realizando una inversión elevada, sino con políticas internas se podría resolver el tema de estas dos variables que están afectando y en general disminuir de esta manera o prevenir que se aumente este indicador. Como futuros trabajos se plantea la integración de nuevas variables, ya que los minoristas, al estar en un mercado cambiante, pueden existir variables que lleguen a influenciar al IRI que no estén consideradas en el momento por el entorno en el que se hizo el estudio. Bien, finalmente este trabajo es parte de un modelo de optimización para la gestión de diseño de inventarios y logística de tiendas del sector minorista en el Azuay, de la Universidad de Cuenca, parte del grupo de Imagine de proyectos. Aquí les dejo información de contacto si tienen alguna pregunta y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Andrés Espinosa, por tu presentación. Estuvo muy clara y es una gran ayuda para el sector minorista, ¿no? Les recuerdo a los asistentes que cualquier duda la pueden resolver haciéndola directamente a los correos electrónicos como han estado poniendo los autores de los artículos, ¿no? A continuación vamos con con la revisión del último trabajo de esta sesión, la sesión 3. Le recuerdo al expositor que debe encender su cámara. Este trabajo es A Systematic Review on the Use of Ontologies in the Internet of Things, cuyos autores son Lenín Erazo, Juan Ávila, Sebastián Pinos y Priscila Cedillo. ¿Están presentes? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias. Un saludo a todos. Permítame compartir un ratito la pantalla. Por supuesto, Lenín. Gracias. Bien. Buenos días y cerca de buenas tardes con todos. Este trabajo que les voy a presentar es parte de un proyecto de investigación que se realizó en la Universidad de la Azuay y tiene como título una revisión sistemática sobre el uso de ontologías en el Internet de las Cosas. Este trabajo ha sido realizado por Lenín Erazo Garzón, quien les habla, Juan Ávila, Sebastián Pinos y Priscila Cedillo. Bueno, como antecedentes, pues todos sabemos que el Internet de las Cosas hoy en día es un paradigma tecnológico que está evolucionando drásticamente en una infinidad de dominios y con impactos favorables en la vida cotidiana de las personas, en el desarrollo de las industrias y de las ciudades. Sin embargo, estos sistemas IoT se caracterizan por ser altamente dinámicos, heterogéneos, distribuidos y escalables. Entonces, un enfoque adecuado para poder justamente reducir esta complejidad es el uso de modelos, ¿no? Que nos permitan representar diferentes perspectivas en un software, como es la estructura, el comportamiento, la arquitectura, el estado, el contexto, etc. Dentro de estos modelos, pues existen una gran cantidad de tipos. Sin embargo, en base a estudios que se han realizado, pues se llega a un consenso en que las ontologías son las más apropiadas para representar sistemas complejos y dinámicos en IoT. ¿Debido a qué? A su capacidad expresiva, semántica y extensible, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos decir que en la literatura se pueden encontrar varias revisiones sistemáticas sobre tecnologías semánticas en el dominio de IoT. Sin embargo, todos estos estudios no cubren completamente el estado del conocimiento tecnológico sobre los modelos ontológicos. Por ejemplo, no cubren todos los aspectos que se pueden representar con respecto a los requisitos no funcionales, como es interoperabilidad, eficiencia, compatibilidad, usabilidad, etc. Tampoco hay un estudio completo sobre qué se ha representado, qué conceptos o qué entidades se han representado en estos sistemas, tanto entidades físicas como digitales, y asimismo los aspectos o las perspectivas que se representan, como es estructura, comportamiento, estado, contexto. Asimismo, tampoco en estos estudios se ha profundizado en las metodologías que utilizan para crearse los modelos ontológicos, los lenguajes o las herramientas que también se utilizan, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de este presente trabajo ha sido
realizar una revisión sistemática para conocer el estado del arte sobre el uso de ontologías en el dominio de IoT, principalmente enfocándonos en poder encontrar aquellas fortalezas y limitaciones de las propuestas ontológicas estudiadas y por lo tanto sacar de alguna manera o plasmar de manera clara las brechas y los desafíos de investigación para futuros trabajos. La metodología que hemos empleado pues es la metodología de Kitchenham, la cual está basada en 3 etapas: la planeación de la revisión, la cual primeramente hemos identificado los objetivos de la revisión y hemos diseñado y validado el protocolo de la revisión. Luego, pues, la ejecución de la revisión en base al protocolo establecido y finalmente la difusión de resultados a través de la redacción de los correspondientes artículos, ¿no? Bien, las preguntas de investigación que nos hemos planteado, pues, son 3. La primera es cuáles son los propósitos de uso de los modelos ontológicos en IoT, luego cómo se han implementado estos modelos ontológicos en IoT y finalmente cómo se ha abordado la investigación de estos estudios relacionados con la construcción de modelos ontológicos en IoT. Las estrategias de búsqueda, pues es una estrategia mixta. Hemos hecho búsquedas automáticas y manuales. Para la búsqueda automática hemos utilizado fuentes de datos como IEEE Explorer, ACM, Springer, ScienceDirect. El periodo de búsqueda lo hicimos desde el 2009, a pesar de que esto de el Internet de las Cosas nace en 1999. Sin embargo, a partir del 2009 es donde el concepto que tenemos ahora de Internet de las Cosas, que es un conjunto de dispositivos integrados y interrelacionados a través de las redes de Internet, pues esto se comienza a profundizar en el 2009 prácticamente. Entonces, desde esa época hemos hecho la investigación. También, bueno, utilizamos búsquedas manuales. La bola de nieve, por ejemplo, fue una de las estrategias que utilizamos. La cadena de búsqueda que se implementó, pues, es la que podemos ver en esta diapositiva, la cual está conformada en 2 partes. Hay términos relacionados con lo que estamos buscando, que son ontologías, relacionados como, por ejemplo, web semántica, taxonomías, y por otro lado, términos relacionados con el dominio objeto de estudio, que es el Internet de las Cosas, en el cual tenemos, por ejemplo, ambientes inteligentes, AMI, sistemas ciberfísicos, Industria 4.0. Todas estas cadenas de búsqueda lo hemos aplicado a los títulos, resúmenes y palabras claves, ¿no? Luego hemos establecido los criterios de inclusión y exclusión. Como criterios de inclusión que utilizamos, pues son todos aquellos estudios primarios que aborden uso de taxonomías, modelos ontológicos o también enfoques de web semántica dentro de IoT y los otros dominios relacionados. Criterios de exclusión, pues hemos excluido editoriales, prólogos, opiniones, paneles, estudios duplicados en diversas fuentes, artículos que no se disponía el documento completo, artículos de menos de 4 páginas y artículos escritos en un idioma diferente del inglés. La ejecución de la revisión, pues, estuvo basada en 4 etapas. La primera etapa, justamente la búsqueda automática, en la cual se sacaron 453 estudios. Luego se hizo una primera selección. Esta selección estuvo fundamentada en, de alguna manera, ver la pertinencia de los criterios de inclusión con respecto a los metadatos, al título, a las palabras claves y al abstract de los artículos. Luego una segunda selección para aquellos artículos en los cuales, de alguna manera, hubo una incertidumbre si incluirlos o no. Se revisó todo el documento completo y en base a un consenso entre los investigadores que participaron, pues se determinaron cuáles deben entrar. Finalmente, hubo una evaluación de calidad. Sin embargo, esta evaluación de calidad se utilizó simplemente para poder priorizar el orden en el que vamos a mostrar los resultados, en el que vamos a mostrar los diferentes hallazgos que se encontraron. Y también se incluyeron, pues, como les dije, de búsqueda manual, 3 artículos adicionales. Al final nos quedamos con 23 artículos, ¿no?, relevantes para este estudio. Bien, ahora voy a hablar un poquito acerca de los criterios de extracción. Se creó un formulario de extracción en el cual este nos permitió, de alguna manera estandarizada, poder encontrar y los diferentes hallazgos en los artículos y responder a las preguntas de investigación. Su primer criterio fue el que nos plasmamos, fue en qué subdominios de IoT se ha aplicado estos modelos ontológicos. De los 23 estudios, 15 estudios dicen específicamente el subdominio en el que se aplicó, de los cuales, pues, 7 estudios se han aplicado en ambientes inteligentes, domótica, 3 estudios en salud, 3 estudios en control industrial, un estudio en seguridad pública y emergencia y un estudio en transporte. Podemos ver que son pocos los subdominios de IoT. IoT tiene una mayor cantidad de subdominios, pues han sido pocos los que en realidad se han llegado a implementar. Bien, ahora, con respecto al criterio 2, aquí lo que nos interesaba es saber qué
requerimientos no funcionales han sido abordados a través de los modelos ontológicos o a través de estas propuestas, podemos ver que principalmente los enfoques se han ido hacia el tema de mantenibilidad, con el 65.22% de las propuestas, luego compatibilidad, con el 56,52%, dentro de compatibilidad está la interoperabilidad, pues es una razón cierta de que los investigadores hayan ido hacia allá, pues los sistemas IoT pues, son altamente heterogéneos, entonces lo que se quiere siempre es dar respuesta a los temas de interoperabilidad. En menor proporción, pues tenemos usabilidad y seguridad, y finalmente, aquellos requerimientos que no se han abordado, tenemos eficiencia, tenemos fiabilidad y tenemos portabilidad. En el tema de eficiencia, pues aquí hemos notado que hace falta estudios que se enfoquen a mejorar el tiempo de respuesta de las tecnologías semánticas al procesar los modelos ontológicos, ¿no? Entonces, es una brecha de investigación que se podría en un futuro tratar de implementar. Luego, en cuanto al tema de fiabilidad, pues vemos que no se usan los modelos ontológicos para representar aspectos que contribuyan a mejorar la resiliencia, la tolerancia a fallos y la autorrecuperación de estos sistemas IoT, ¿no es cierto? Entonces, por ahí también se puede hacer algo más. En cuanto al criterio 3, los conceptos que se representan en las ontologías, tanto entidades físicas como digitales. Aquí podemos ver primero un gráfico con entidades físicas. Lo que más se ha representado en los estudios pues, son los lugares, entendiendo por lugares los edificios, las casas, los parqueaderos. Luego, pues, con 26,9% se han representado todo el tema de electrodomésticos, de dispositivos, y a continuación los usuarios también con 21,74%. Lo que menos se ha representado pues de entidades físicas es maquinaria y vehículos. En cuanto a las entidades digitales, pues podemos ver que lo que más se representa en un modelo ontológico son los sensores, seguido del tema de los tags, luego vienen los actuadores y finalmente los gateways y los nodos cloud. Algo que nos notamos aquí es que, por ejemplo, los modelos ontológicos no representan nodos fog. Esto sería una gran oportunidad de investigación, ya que los nodos fog pues, son nodos distribuidos que están antes del nodo cloud y que estos nodos generalmente lo que nos permiten es mejorar el tema de la congestión de la red, nos permiten mermar la latencia, ¿no es cierto?, que hay en la red, nos permite también mejorar la seguridad. Entonces sería muy importante en un futuro tener modelos ontológicos que incluyan de alguna manera este tipo de nodos y que también obviamente se combinen con los nodos cloud y con los gateways para poder tener soluciones multicapa o con arquitecturas multicapa mucho más integrales, ¿no es cierto? Bien, en los aspectos que se han modelado en las ontologías, pues la arquitectura es el principal. Creo que una de las formas para poder reducir la complejidad de los sistemas es siempre modelar la arquitectura. Luego seguido de procesos y contexto, ¿no? Y finalmente tenemos en menor proporción el estado, se ha modelado el estado y los objetivos y requerimientos. Tal vez estos dos últimos aspectos sería muy importante crear modelos que lo puedan plasmar, ya que esto ayudaría a generar una autonomía en los sistemas IoT y por otro lado también, pues de alguna manera a hacer que sean sistemas mucho más seguros, ¿no es cierto?, en su funcionamiento, o mucho más eficaces también en el logro de sus objetivos, ¿no? Ok, en cuanto al tema de los lenguajes que han utilizado los modelos ontológicos, pues aquí nos encontramos con una fortaleza en realidad en este estudio. Podemos ver que la mayoría de propuestas plantean modelos computacionales, es decir, que puedan ser procesados por el computador, y muy pocos modelos conceptuales. Dentro de los modelos computacionales, pues hay un 60% que han seleccionado OULT como una herramienta de modelado, entonces es una gran fortaleza porque OULT en realidad es una herramienta altamente semántica y expresiva, ¿no? Ok, en cuanto a las herramientas de desarrollo, pues bueno, en el artículo hay detallado muchas más herramientas, sin embargo, he puesto aquí las principales. Se ha utilizado para modelar Protege con 9 estudios y para realizar algunas programaciones de aplicaciones que usen modelos ontológicos, pues Apache llega, ¿no? Con 7 estudios. En cuanto a la reutilización de ontologías, pues podemos ver que apenas el 50%, 52,17% de las propuestas de alguna manera han reutilizado ontologías ya antes creadas. Aquí también es algo muy importante. Deberíamos tratar de orientarnos hacia crear redes de ontologías, no solo ontologías tal vez propias de cada estudio. Entre las principales ontologías que se han reutilizado, pues tenemos las ontologías de redes de sensores semánticos, tenemos IoT Lite, tenemos One-to-One,
Onto AMI, tenemos Dolce, Godamos, Cobra, Conon, entre las principales que se han llegado a reutilizar. En lo que tiene que ver con el tipo de evaluación empírica de los estudios, o que han utilizado los estudios, pues aquí también hay una gran sorpresa. Muy pocos estudios han hecho algún tipo de evaluación. Estudios que no han hecho ninguna evaluación, pues tenemos el 47.83%, cerca de la mitad. Y de los estudios que han hecho evaluaciones, pues la principal ha sido la prueba de concepto con el 34.78%. Sin embargo, esta no es una evaluación rigurosa y apenas el 17.39% han utilizado experimentos. En el caso de estudios de caso o encuestas, no hemos encontrado ningún estudio que lo haya aplicado. Bien, finalmente, como conclusiones, podemos decir que las propuestas ontológicas han sido aplicadas a grupos reducidos de subdominios de IoT, como ambientes inteligentes y salud principalmente. Lo que se requeriría es que las propuestas que ya están plasmadas, las existentes o nuevas propuestas, pues traten de llevarse a una mayor cantidad de subdominios para poder de alguna manera validar la generalización y la representatividad de estas propuestas, ¿no? Los esfuerzos de investigación se han centrado en mejorar la compatibilidad, la interoperabilidad, la mantenibilidad, y se requieren más estudios en cuanto a la eficiencia, en cuanto a temas de resiliencia, de tolerancia de fallos, de autorrecuperación. Existe un alto porcentaje de estudios que han utilizado OLT y son sistemas a nivel de modelado computacional. Pocas propuestas ontológicas han sido construidas a partir de ontologías existentes. Hay la necesidad de crear redes de ontologías. Pocos estudios han sido evaluados empíricamente e incluso utilizado métodos rigurosos de evaluación, muy pocos estudios. Como trabajo futuro, pues lo que nos planteamos y por qué es la razón de haber hecho este trabajo se hizo en realidad con los estudiantes de la universidad como tema de tesis, justamente como prerequisito para poder construir una red de ontologías para apoyar de mejor manera los sistemas de IoT. Y lo que estamos haciendo justamente en ese trabajo ya final de crear de construir esta red de ontologías, pues estamos viendo las fortalezas que hemos identificado en los estudios analizados y por otro lado también las recomendaciones generadas en este estudio para poder tener una propuesta bastante sólida al final, ¿no? Ok, eso es lo que les puedo contar. Agradezco por su atención y estoy gustoso de poder contestar cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a Lenín Erazo de la Universidad de la SUAY por su presentación, ¿no? Es muy interesante la ontología con la mezcla de IoT, ¿no? Y por su arduo trabajo en la revisión sistemática de esta literatura, de este tema, ¿no? Bien, a los presentes quiero agradecerles por haber asistido a esta sesión, la número 3. Ahora procedemos a retirarnos al lunch y estaremos otra vez conectándonos a las 2 en punto, ¿sí? El link ustedes ya lo tienen, es este mismo y bueno, que tengan buen provecho. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.